Listo. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches a ustedes, a las personas que nos están viendo en este momento. Ahora pues inauguramos un nuevo tema, una nueva novela, continuando pues con lo que hemos venido haciendo, ¿no? Que es analizar novelas que tienen que ver con esta corriente que se ha llamado la distopía, que es pensar en un futuro no muy alentador. Y hemos escogido pues esta obra que se llama Mañana las ratas, de José Adolfo, que es una obra que fue realmente escrita en el año 77, pero algunos años después, entre el 83 y 84, fue publicada. Es una obra que nos llamó la atención porque es una distopía escrita en Lima y ambientada en Lima. Entonces eso nos hace a nosotros como limeños o peruanos, pues que nos da un área de familiaridad en los detalles de los cuales él habla, o escribe, mejor dicho, porque se aluden pues a avenidas bastante conocidas por nosotros, pero en un futuro distópico en el que pues estos lugares, estas avenidas, estas calles son algo completamente diferente a lo que nosotros vivimos, ¿no? Habría que decir también que está ambientado en el año 2034, ¿no? En la Lima del 2034. Y bueno, nosotros estamos a escasos 14 años de esa fecha, así que también resulta interesante pues darle una lectura a cómo este escritor se imaginó la Lima del 2034, aunque habría que también, digamos, reparar en que no necesariamente él pretende ser una especie de Nostradamus, en que él quiera asegurar que el 2034 así va a ser, pero simplemente él quiere más o menos hacer un cálculo que no necesariamente él desea que sea exacto o él haya. Yo interpreto que él no, en general, en cualquier distopía, no, yo no interpreto que el autor quiera necesariamente asegurar que eso iba a ser así. En todo caso, lo que quiere es dar un aviso de que podría ser así, ¿no? En todo caso, porque como lo comenté la vez pasada, ¿no? Lo que tiene la distopía es dar una enseñanza desde el futuro y no desde el pasado. Y bueno, habiendo dicho esto, lo primero que yo tendría que decir es que esta obra tiene como personaje principal a una persona pues llamada Tony Trevis. Y este Tony Trevis trabaja pues en una empresa que se llama PESA, ¿no? Que es las siglas de Empresa de Productos Estimulantes. Y lo que el autor nos hace ver desde un principio, porque siempre el primer capítulo lo que te va a dar es el ambiente, el contexto, una descripción de la situación, por lo menos de manera superficial, y poco a poco con el avance de los capítulos uno se va enterando y va atando cabos y va viendo qué es lo que pasa, por qué es que suceden estas cosas, por qué la ciudad está así y todo esto, ¿no? Te va explicando, ¿no? Entonces, se ve pues que hay digamos, hay una especie de polaridad bien marcada, donde estas ratas aludidas en el título se refiere pues a una población marginada que vive en condiciones bastante precarias y que hay, por otro lado, una especie de directorio que nos dice simplemente directorio, ya más allá en los capítulos nos van explicando mejor a qué se refiere esto, pero una especie de directorio, digamos, internacional, ¿no? Un estado internacional. Hay cuestiones como me hace recordar a la película de Volver al Futuro, ¿no? De estos carros que vuelan, tienen este tipo de elementos. Como lo dije hace un rato, es una ciudad en caos, con pistas rotas, perros comiendo ratas. Pero esas eran las personas, digamos, eran una mayoría, pero que estaban en esta situación precaria, pero este personaje, Tony Treviris, no era de estas personas, sino que él trabajaba en una empresa y sí tenía una casa donde vivía bien, con otro contexto, ¿no? Él vivía en otras condiciones muy distintas a la de estas personas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió es que él decía pues, que el centro de Lima era un lugar de hacinamiento de basura, ¿no? Un lugar de hacinamiento de basura, todo desordenado, donde incluso vivía gente como ratas, ¿no? Como ratas dentro de la basura. Las personas vivían así. Y era una ciudad en la cual había pues una especie de caos, un caos muy fuerte, porque había una población marginada que de alguna manera se estaba sublevando a este sistema. Y ahora bien, este sistema consistía en que ya no existían los partidos políticos, sino
de que habían sido reemplazados por el poder económico, ¿no? Entonces, y me parece adivinar que esto lo dice Adolf, porque ya desde los 70s, y ahora lo vemos muy bien también, es que los partidos son financiados, ¿no? O sea, el poder económico está detrás de lo político. Entonces, hay mucha corrupción, hay partidos financiados, los que verdaderamente invierten en esto de la política muchas veces están tras las sombras, ¿no? Y los que dan la cara son estos políticos, pero detrás jalando los hilos, pues, y utilizando como los títeres, están estos millonarios, ¿no? Entonces, viendo esto, Adolf, él pensó en un futuro en que los de grande poder económico digan, pero ¿para qué tenemos estos títeres? Mejor nosotros mismos nomás, el que sabe manejar una empresa, sabe manejar una sociedad, sabe manejar un país, ¿no? Lo dice textualmente en una parte del capítulo, ¿no? Entonces, digamos que ese es el contexto en el que empiezan a suceder las cosas, ¿no? Eh, se refiere a que en Lima hay 15 millones de limeños, ¿no? Para el 2034. En eso sí parece ser que más o menos, por decirlo en términos crudos, la va a chuntar ahí, ¿no? Porque ahorita me parece que somos 10 u 11 en Lima, y tranquilamente en el 2034 podríamos ser 15, ¿no? Después, lo que me llamó la atención es que en un momento habla de que sus hijos iban a ir al colegio, ¿no? Él vivía con su esposa, con sus hijos, iban a ir al colegio, sin embargo, están en el mes de enero. Eso no terminé de entenderlo bien, ¿no? Porque me parece que el primer capítulo habla de un 18 de enero, ¿no? Que estaban Sí. yendo al colegio, a menos que los muchachos pues hayan jalado y estén yendo pues a recuperar sus cosas, ¿no? Algo así. Eh, y después se presenta también, por lo menos en el primer capítulo, esta cuestión de una personaje que parece va a ser importante en el desarrollo de esta novela que se llama Linda King, ¿no? Que es una feminista que muy poderosa del directorio, pero que viene del directorio, digamos, central, ¿no? Que era de Estados Unidos. Entonces, digamos, tiene estos tipos de detalles, por lo menos que te va presentando en el primer capítulo. Y bueno, para ya terminar con mi comentario, también me llamó la atención esta cuestión de cómo maneja Adolf desde el principio la cuestión sexual. ¿No? La cuestión sexual desde el principio. En un primer momento me pareció que él estaba utilizando esta cuestión sexual de hablar libremente de senos, de los senos de la esposa, hablaba de que la prenda interior de él le marcaba pues, los genitales a él, este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Me pareció más una cuestión de estilo en un principio, pensé que era un estilo desenfadado, ¿no? Un estilo así, muy liberal, posiblemente, lo pensé, pero después me empecé a dar cuenta de que no solamente era el estilo liberal, sino que también era una sociedad liberal en la cual el conservadurismo sexual ya quedado obsoleto, ¿no? Entonces, se refería a eso también al hacer estas alusiones. Pero bueno, para la siguiente ronda ya diré esto con más detalle y le doy pase a César para seguir con la conversación. Bueno, un saludo a todos, bueno, primero a Javier, a Héctor y a todos los que van a poder ver este video. ¿Por qué hemos elegido este libro? Primero, por una continuación de los libros que ya veníamos leyendo, ¿no? Primero el de Un Mundo Feliz de Huxley y el libro 1984 de George Orwell. Entonces, se nos presentó, ¿no? El libro de Mañana a las Patas. Creo que ninguno de los tres lo conocía antes, hasta este año, que ha aparecido nuevamente una reedición de este libro del año 1983, entre 83 y 84, que fue la primera publicación y se ha vuelto a reeditar este año. Entonces se nos hizo más certero elegirlo en vez que otros, porque iba a continuar esta seguidilla de novelas distópicas que estábamos leyendo, y también porque está ambientada en Lima, y eso es interesante. Una vez me invitaron como ponente en un conversatorio que se hizo en Breña para hablar de una presentación de un libro, y
Fujimori fue un escritor de ciencia ficción, un escritor relativamente joven, ¿no? Tendría pues 33, 35 años, que escribía ciencia ficción, ¿no? Que es limeño. Lo que a mí me parece raro es que en el Perú no exista una tradición de novelas de ciencia ficción, y así como tampoco en novelas de terror, ¿no? O sea, son dos géneros que no se han tocado mucho en la literatura peruana. Más somos de indigenismo, más somos de realismo, como, digamos, a lo Vargas Llosa o a lo Ribeiro, o también por la otra vertiente, poetas. Siempre se dice que el Perú es un país de poetas. Tenemos una gran cantidad de poetas y de narradores, llámese novelas y cuentos, pero en los géneros pues realistas, neorrealistas, indigenistas, ¿no? Pero no de ciencia ficción. Eso es muy, muy raro. Yo por lo menos no conocía algunos libros de ciencia ficción, salvo un cuento por ahí de Clemente Palma, ¿no? El hijo de Ricardo Palma, el de la última rubia, creo que se llama. Después de ese no conocía más. No conocía otro cuento. Y en este caso una novela, ¿no? Una novela que hable sobre una distopía ambientada en Lima, que es ya algo más raro todavía, no solo una distopía, sino que se ambiente en Lima. Y en el año, entre finales de los 70 e inicio de los 80, que ya por historia sabemos que es una época muy conflictiva en el Perú, ¿no? Segunda etapa de gobierno militar con Morales Bermúdez, ¿no? Del 75 en adelante hasta el 79 con la Asamblea Constituyente, 80s, entra Belaúnde, y sabemos que en mayo del 80 se da pues el inicio de las acciones terroristas de Sendero Luminoso, ¿no? En mayo del 80. Entonces es más o menos en esta etapa en la que se publica este libro, ¿no? El libro se publica en el año 83-84, pero ya estaba listo desde el final de los 70. Me parece que es desde el 77 que ya estaba terminado, ya estaba culminado el libro, es decir, a finales del gobierno militar, y se publica en los 80 ya con plena crisis política en el Perú, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llamó la atención a nosotros para poder empezar a leer este libro. Y como decía Héctor, son varias cosas que se pueden rescatar desde el inicio. Primero, desde el título, ¿no? Desde Mañana las ratas. ¿Quiénes son las ratas? Y otra vez, como habíamos mencionado en el libro anterior, en el libro de Orwell, la rata como animal que ejemplifica lo más bajo del ser humano, lo que está en el inconsciente, lo que está en el subsuelo de la ciudad, como se dice, las azoteas y las cloacas o los desagües, ¿no? Son donde se guarda el inconsciente de una ciudad, ¿no? Allí se guarda todo lo que la gente no quiere recordar o lo que la gente no quiere saber más, los pone allí, ¿no? Los pone en las azoteas o debajo, en los sótanos, en las cloacas donde viven las ratas. Y precisamente ahí es donde viven las ratas, ¿no? En las azoteas y en las cloacas. Entonces, ya desde las ratas es un tema muy sugerente. Ahora bien, yo lo relacioné, este tema de las ratas, con otro animal, con el tema de las pirañas. En el centro de Lima, en los años 80 y 90, fueron muy conocidos los pirañitas, ¿no? Que también era una forma despectiva de llamar a estos niños producto de la guerra, producto de la guerra interna, producto del terrorismo que se vivía en esos años, esos niños desamparados, ¿no? Esos niños que venían de una crisis social, una crisis política y económica, que tenían que ver la forma de cómo sobrevivir, y mediante el robo, mediante el tratar de vivir en colectivos, en pequeños colectivos de niños y adolescentes que se dedicaban al pillaje, al robo, a los delitos menores y al consumo de drogas. Entonces, estas pirañas que aparecen en los 80, Adolf ya los mencionaba a finales del 70 como las ratas, ¿no? Como estos seres despojados de la sociedad, estos seres empujados por la sociedad supuestamente a los alrededores de la ciudad, pero dentro de la misma ciudad, porque esa es una paradoja. Para mí Lima, el centro de Lima en los años 80 e inicios de los 90, era la periferia, a pesar de ser el centro. Para todas las ciudades, el centro mismo es algo que es intocable, no es el centro histórico. Nadie se podría imaginar pues Roma, París, ¿no? O Madrid como un emporio de pobreza, de niños viviendo pues de la caridad o del pillaje, del robo, o gente deambulando pues desnuda, locos, lleno de basura. O sea, el centro no, pero la periferia sí, ¿no?
las periferias de las ciudades siempre son vistas pues como las villas miseria, los asentamientos humanos. Pero en Lima pasó algo raro, que el centro mismo de la ciudad se convirtió en la periferia, o sea, en el centro mismo vivían las ratas, vivían las pirañas. Y Adolf me parece que eso sí lo ejemplifica muy bien y se da cuenta muy bien de ello, por eso que ambienta esta novela en el centro de Lima y precisamente les pone las ratas, ¿no? Otra cosa que quería resaltar es algunos términos propios de la época, ¿no? Como el término guachafo, que ya no se utiliza, pero que en los años 70 y 80 se utilizaba mucho. ¿Por qué digo que se utilizaba mucho a pesar de que yo no viví en esa época? Porque, como les mencionaba a Javier y a Héctor la vez pasada, Vargas Llosa tiene un texto que lo publica, me parece que es en El Comercio, en Caretas, un texto del año 83 que habla sobre lo guachafo, ¿no? Y lo pichiruche. Entonces, esos términos son muy utilizados en esos años para ejemplificar muy bien al rechazo, ¿no? Y mucho de carga racial, ¿no? A lo cholo, por ejemplo. Lo cholo es lo guachafo. Y esto también lo maneja Adolf, porque en el primer capítulo podemos ver que habla mucho del cholo, ¿no? Habla de este tema racista, que para hacer una distopía, a comparación de Orwell y de Huxley, que no utilizan el tema racista, ¿no? Más bien en Huxley y en Orwell, la raza no depende, o sea, no depende de la raza, el tema del control político, ni tampoco de una discriminación, ni algo que tenga que tocarse como un tema resaltante. Pero para Adolf sí. Y eso es lo que nos acerca más a la realidad peruana, porque en la realidad peruana pues es muy racista, y en los años 70 y 80 aún más. Y Adolf se da cuenta de eso y lo inserta muy bien en la novela. El tema del abogado, ¿no? El abogado que ha escalado es un poco más claro de lo que es la choledad, digamos, en el Perú, y está inserto dentro de esta empresa de EPESA. Está inserto, pero todavía está un poco alejado, un poco discriminado precisamente por ser cholo, ¿no? Ese es otro punto que quería rescatarlo. Cholo y lo guachafo que utiliza Adolf. Y también las frases cuando hablan en inglés, por ejemplo, cuando le dice darling a Tony, ¿no? Su esposa. Son frases típicas de la pituquería peruana, ¿no? Y limeña, más que todo. El hablar castellano, pero insertarle frases en inglés para tratar de tener una vida americana, ¿no? El decirle darling a la pareja, por ejemplo, ¿no? O daddy al padre, o ese tipo de guachafadas, precisamente, como diría de la pituquería o de los pseudopitucos peruanos, y particularmente los limeños, ¿no? Bueno, creo que me estoy excediendo en el tiempo. Yo creo que le doy paso ya a Javier y lo demás ya lo diré en la siguiente intervención. Ya, bueno, buenas saludos a todos los que nos estén viendo, puedan ver más adelante. Yo también quería resaltar el hecho de que hayamos elegido este libro porque es ciencia ficción en el Perú, y yo tenía pocas referencias también de eso, ¿no? Pero sobre todo lo elegimos también porque en 1984 era el nombre del libro que acabamos de leer, pero también este libro fue publicado en este año, ¿no? Pero bueno, había leído algunos libros, o había visto que habían algunos libros de ciencia ficción. Por ejemplo, había visto yo anteriormente uno que se escribió en el 2010, Tecnetos, de Luis Arbaiza, pero no es muy conocido, ¿no? Y también había visto uno de este año, que se llama Somos Zombies, Somos Zombies, cartografía de una infección a escala nacional. Y quería resaltar esto porque el género de terror y ciencia ficción creo que recientemente se está desarrollando un poco más. No es tan antiguo como mencionaba César, ¿no? No es una tradición, pero ya hay un movimiento, me parece que no tan grande, pero ya existe al menos en Lima, ¿no? Quizás no continuo, pero cada cierto tiempo, al menos antes de la pandemia, yo había podido asistir a algunos festivales donde podían vender este tipo de libros y incluían arte relacionado con esto, con el terror, con el vampirismo, cosas así extrañas. Y yendo más para el libro, para el contexto en el cual escriben el libro, hay un contexto muy importante que a mí me llamó la atención. Tiene relación con lo que mencionan las protestas que existen en este tiempo en el cual se imagina Adolf, ¿no? Las protestas y las insurrecciones armadas. Y en el contexto de 1984, bueno, en México está el Ejército de Liberación Nacional, y por estos lugares está el movimiento Izquierda Revolucionaria, ¿no? Es un contexto en el cual uno puede entender por qué está en el libro este tema, ¿no? Aunque no me parece semejante lo que piden es los que protestan en el libro y los que protestan en la vida real.
en el contexto histórico, ¿no? Pero me llamaron la atención algunas cosas, por ejemplo, de que la marihuana era algo común en ese tiempo. Y bueno, yo me imagino que Adolf se pudo imaginar porque desde hace mucho tiempo, desde que existe la marihuana, hay una controversia con la legalidad, con que si hace daño o no hace daño, ¿no? Pero en este libro de ficción, la marihuana es algo común, ¿no? La gente puede prender su cigarro de marihuana en cualquier momento y no hay ningún problema. Incluso la empresa donde trabaja Tony Treveris, el personaje principal, vende este tipo de drogas, por así decirlo, ¿no? Incluso mencionan que vende otro tipo de drogas, como cocaína o morfina, y por eso el nombre de esta empresa, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es que la mayoría de gente que trabajaba en esta empresa, PESA, vivía en el sur. Por ejemplo, Tony Treveris vivía en Mala, pero también más adelante mencionan otros personajes que también viven en el sur. Y es una tendencia que ya vemos en estos momentos, ¿no? Que cada vez la ciudad va creciendo y la gente se va más hacia el sur y sobre todo la pituquería, por así decirlo, ¿no? Es un poco más exclusivo la zona del sur, ¿no? Por ejemplo, Asia. Nosotros conocemos Asia ahora y es más exclusiva que algunos lugares más céntricos aquí en Lima. Y esa tendencia se nota aquí. Otra cosa que me llamó la atención, que son algunos detalles que menciona el personaje principal, es por ejemplo, que él menciona que se podría vender el aire del mar. A él se le ocurrió esto, ¿no? De que podría ser una buena idea. Y bueno, es un contexto obviamente de contaminación excesiva. También menciona que habían subversivos ecologistas que podrían poner bombas en los bares de Bencedrina, viendo en el contexto de quién estaba en contra y qué era lo legal, ¿no? Es como que darle la vuelta a la torta, que lo legal eran las drogas porque se vendían y parece que habían subversivos en contra de esto. Otro punto que me llamó la atención es la sexualidad, cómo tratan el sexo. Hablan de masturbación terapéutica o felación terapéutica también. Y algo que no me quedó claro al principio es la relación que tenía Tony con su esposa y además que tenía con su secretaria y además con las chicas que va llegando que mencionaron ustedes, Linda King. Parece que la esposa está un poco de acuerdo, no tiene muchos problemas con que Tony pueda satisfacer sus deseos sexuales con, por ejemplo, su secretaria, ¿no? Que es Marina Ferrari. Parece que este tema es un poco liberal, no hay muchos problemas con eso. Y como mencionaba César, el centro de Lima era, y como mencionó Héctor también, era basura, estaban llenos de ratas, pero también mencionan que se podían vivir experiencias inéditas y espectáculos bestiales. Eso me hizo recordar a algunos lugares que existen en todo el mundo, en donde se puede hacer una especie de turismo, al que se le llama tanatoturismo. Y yo creo que hace referencia a esto sin saberlo, ¿no? Sin saber de este tema. Y bueno, se refiere a lugares extraños, lugares tan como lo describen aquí, donde uno puede ir, conocer, vivir experiencias muy raras, muy extravagantes. Ese es el tanatoturismo ahora, ¿no? Pero no es muy conocido. Sí, pues así es. Esos son básicamente los temas que toca Adolf en estos primeros capítulos, ¿no? En este capítulo 1 y 2 a los que nos estamos refiriendo en esta sesión. Lo que yo también empiezo a detectar, digamos, en estos primeros capítulos, en estos dos primeros capítulos, es que Adolf se imagina que va a existir de todas formas digamos, una hegemonía de Estados Unidos, ¿no? De todas maneras. A pesar de haber sido escrito pues en la época pues, de Morales Bermúdez, ¿no? Es el año 77. De todas maneras, él se imagina que muchos años después, en el 2034, de todas maneras, iban a existir estos quiebres, ¿no? Que iba a haber una especie de plutocracia mundial, ¿no? A lo cual él le llama como el internacionalismo democrático comercial, ¿no? Y que se divide en directorios regionales, ¿no? Se divide en directorios regionales. Entonces, viene a ser, pues, Sudamérica, otra vez, ¿no? Una provincia de Estados Unidos, ¿no? Algo así,
porque esta Linda King que viene con una autoridad espectacular, ¿no? Eh, si bien es cierto, digamos, no se inclina, no se hincan ante ella, pero parece que lo hicieran. Eh, entonces, digamos que hay digamos, una radicalización, si se pudiera decir, una especie de radicalización del capitalismo, ¿no? Un capitalismo ya llevado a esto, ¿no? A que sea simplemente abierto. Eh, Como lo habíamos visto, esta empresa de PESA, como bien lo estaba apuntando Javier, eh, no dejaba de venderle productos a las ratas, ¿no? Las ratas eran los compradores de estos productos, de estas drogas, ¿no? De estos, que ellos le dicen de productos estimulantes, ¿no? Por no llamarle simplemente drogas. Entonces, sí, suceden estas cuestiones y entonces en este caso, digamos que la cuestión ya empieza a ser distinta porque vienen a ser, los católicos vienen a ser la minoría marginal en este mundo, no como en el que estaba Adolf, y podríamos hasta incluso decir en el que estamos nosotros también. El catolicismo de todas maneras sigue manteniendo cierta fuerza, ¿no? Cierta fuerza política, cierto convencimiento en un porcentaje considerable de la población, pero en esta distopía del 2034, del anime del 2034, y no solamente en el anime del 2024, se supone que en todo el mundo también, ¿no? Este, los católicos vienen a ser una minoría que se quiere sublevar, ¿no? Una minoría marginal que desean ellos tener, digamos, que están a favor de los antiguos valores y que esto engancha bastante con la cuestión de estar en contra de la libertad sexual, ¿no? Entonces, la libertad sexual en este directorio internacional es una pues, de las características principales y es algo que difiere completamente con estas movidas católicas ortodoxas, ¿no? Que habían. Y tan así es la libertad sexual, como bien lo decía Javier, ¿no? Que este Tony pues tenía encuentros sexuales con su misma secretaria. Eso sucede, ¿no? El jefe, el amorío del jefe y la secretaria, es algo, todo el mundo lo sabemos, pero digamos que en esas épocas, en ese contexto, se decía abiertamente y sin ningún problema. Más o menos te insinuaba que la esposa ya sabía y no le interesaba. Hay una videollamada que se hace el esposo con ella y había una persona que le estaba haciendo masajes al esposo en la espalda y no había ningún problema, no era causal de divorcio, ¿no? Digamos, solamente era para procrear hijos y ya. No había una cuestión de fidelidad sexual, ¿no? Sino completamente libre. Y tanto así era el liberalismo sexual que hasta lo freudiano era algo conservador, ¿no? Porque tanto lo católico como lo freudiano tienen una postura acerca del sexo, ¿no? Por un lado, lo católico hereda pues estos pensamientos de que por muchas razones históricas que no creo que no viene al caso de escribirla, más que todo por cuestión de tiempo, los católicos pues tienen una especie de aberración al sexo, lo ven como algo sucio, ¿no? Este, lo ven como un enemigo, como la cosa del diablo, un enemigo, algo que hay que tenerle cierto respeto y distancia. Y por el otro lado, pues en Adolf se vería que la línea freudiana, si bien no tiene esta cuestión de la aberración al sexo, de todas maneras, el lado, digamos, la corriente freudiana le da demasiada importancia a algo así, ¿no? Como que todo se basa en lo sexual, demasiada importancia en lo sexual, están muy al centro de todo, en la corriente freudiana lo sexual, digamos, en la interpretación de Adolf, ¿no? En la interpretación de lo que más o menos la interpretación que Adolf está dando. Entonces, eso hace que los freudianos también sean unos obsoletos, ¿no? Mucha importancia le hace al sexo, ya es una tontería, ¿no? Algo así, es el liberalismo sexual de que es algo tonto, natural, no tiene tanta importancia, ¿no? Yo tengo una relación sexual con mi secretaria, ¿eh? ¿Qué tiene? No pasa nada. Esa actitud hay, ¿no? Entonces, llegan a ese liberalismo sexual, que es algo que Adolf se está imaginando, ¿no? Y que,
Y la frivolidad del sexo la estamos viendo hoy en día, ¿no? Hoy en día se ve en redes sociales, en todo, esa frivolidad del sexo existe, ¿no? Entonces, entonces digamos que él se imaginó eso con algún asidero en realidad. Bueno, sí, mejor lo dejo acá y para la siguiente ronda voy con algunos detalles más que encontré en estos capítulos. Claro, para continuar con lo que mencionaba Héctor, yo quería agregar solo unos puntos del capítulo 1, unos puntos más, y entrar al capítulo 2. Primero que esta corporación a nivel internacional es precisamente una corporación con una burocracia interna, ¿no? Que asemeja mucho a empresas estatales, a pesar de que Adolf nos dice que es una empresa, ya no el Estado, pero sí tiene mucho de burocracia, ¿no? Como se puede ver, esos son empleados, oficinistas, una burocracia privada, no del Estado. Eso es por un lado. Por otro lado, también el radio de influencia de los Estados Unidos se ve claramente, como decía Héctor, con el tema del béisbol, por ejemplo. Un deporte que aquí en el Perú lo practicará, pues, 4 personas, a lo mucho, ¿no? O sea, a pesar de que hay una federación de béisbol, pues son muy pocos a nivel nacional los que practican ese deporte, ¿no? Un deporte básicamente norteamericano y del Caribe, ¿no? Donde tiene influencia más los norteamericanos, ya ves Cuba, Venezuela, Puerto Rico, ¿no? Pero más es los estadounidenses, y por eso que se menciona en la novela. Otro ejemplo más es que hablan inglés, ¿no? Que es un idioma fundamental para esta empresa, y es todo el tema de la vida americana, ¿no? Luego otro punto que quería mencionar es que la izquierda está vista desde la internacional ecologista. Para Adolf, el reducto de la izquierda va a ser el ecologismo, y es verdad, ¿no? Podemos ver que por lo menos a nivel internacional la izquierda se ha agarrado de ese refugio, ¿no? Ya la izquierda ha perdido peso ideológico, ya no son los grandes partidos de masas, el Partido Comunista Italiano o en cualquier otro que ha sido el más fuerte en Europa, llegando a casi 1/3 de la población italiana, ¿no? Ya no son esos ideales, esas ideas que agrupaban y cohesionaban a un conjunto de personas. Ya no se ve eso. Se ve más bien por el tema de luchas prácticas como el ecologismo, como el feminismo, como la lucha por los homosexuales, por el tema de la legalización del aborto. Es decir, la izquierda ha perdido peso ideológico, ha perdido peso ético, porque lo que más identificaba a la izquierda era su dignidad ética, el no venderse, el no corromperse, el no estar del lado de los ricos, de los poderosos, de la corrupción, estar del lado de los pobres. Era una posición muy ética, casi comparada con la ética cristiana, de la solidaridad, del casi el amor a la pobreza, el dejar todo por un ideal, etcétera, ¿no? Cuando vemos que ahora pues, la izquierda es totalmente contrario a eso, ¿no? La izquierda le gusta la plata, le gusta vivir bien. Ahí está pues Susana Villarán, está todos estos grupos, ¿no? Que precisamente la derecha le ha puesto caviar en el Perú, ¿no? Y los gobiernos de izquierda perfumados. ¿Cómo? Y los gobiernos de izquierda. Y los gobiernos de izquierda. Entonces le gusta el dinero, ¿no? A esta izquierda. Y para Adolf ve que es eso, que la izquierda más bien va a llegar a resumir su lucha en el ecologismo, que es un punto donde se va a agarrar y se va a aferrar, ¿no? Que la derecha no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la derecha cree en las empresas y cree en la industria, y la industria contamina. Por tanto, la derecha no se va a poder agarrar del ecologismo. La izquierda sí, la izquierda va a tener que dejar de lado toda su lucha y reivindicación social, de la menor reducción de horas, de la lucha de clases, del proletariado, bla, 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 por la lucha por el ecologismo, porque tenemos que luchar por la Tierra, porque no va a haber otro planeta donde vivir, donde habitar, y se van a agarrar de eso. Por eso que en el libro Adolf dice que la internacional ecologista es la que hace la que pone las bombas en los bares de Benzedrina, ¿no? Entonces me parece muy acertada y una visión al futuro de estos ecologistas, porque ya existían en los años 70 los partidos verdes en Europa, y básicamente en la Europa nórdica, en Suecia, Finlandia, Bélgica, existían estos verdes, pero eran poquitísimos. Pero para Adolf decían, no, el futuro de la izquierda está ahí, ¿no? Ahí se va a agarrar, y de verdad, es algo que sí podemos rescatar de Adolf, que
que ha previsto desde los años 70, ¿no? Otro punto que quería del capítulo 1 es de esa añoranza de Miraflores y el centro de Lima. A pesar de todo, se le ve ahí un pequeño tufillo a Adolf de un amor o un cariño por un pasado, ¿no? A través del personaje principal, de Treveris, ¿no? A través de él, Adolf habla de un pasado mejor de Miraflores, de ese barrio, y del centro de Lima, de las casonas, de sus calles, de cómo estaba el damero de Pizarro, etcétera, de cómo le contaban sus abuelos a Treveris y cómo Adolf a través de él también nos deja esa pequeña apreciación del centro de Lima y de lo que es Miraflores, ¿no? Luego, otro punto que he visto que me ha parecido también de resaltar, como decía Héctor y Javier, el tema sexual, ¿no? Que el tema sexual es muy normal, es muy abierto, ni siquiera los freudianos les toman importancia, a los freudianos porque dicen que el sexo no tendría nada de qué tener que lucubrar y entender, porque es algo totalmente natural y espontáneo. Pero a mí me parece que Adolf no tiene la sutileza, ya entrando en el plano literario, o de la sensualidad. A mí me parece que no, ¿no? Huxley me parece más sensual, ¿no? No sexual, sino sensual, de que te da las frases que te hacen pensar y te dan una sensualidad, un ambiente, ¿no? Mientras que Adolf es un poco más tosco, como que pone las frases a propósito, como por ejemplo el bestialismo. No da un paso, un tránsito para que te va llevando y te va dibujando las figuras como una cuestión sensual, sino más bien una cuestión más directa, como que poner palabras sexuales te va a dar sensualidad, cuando no es así, ¿no? El decir pene, vagina, no tiene nada de sensual, ¿no? Es más bien más frío, ¿no? No se nota una apreciación literaria. Cuando habla del bestialismo que mencionaba Javier, dice, sí, bueno, ahí hay bestialismo, ¿no? Y se paga tanto en Nueva York. Yo creo que ese argumento hubiera podido ser un poco más elaborado y trabajado y más explotado por Adolf en esa parte, no darle un aspecto un poco más sensual al asunto. Pero bueno, esa es una apreciación ya literaria personal, ¿no? Que no, de repente Adolf no quería hacerlo así, pues no le gustaba, ¿no? Y quería hacerlo más directo. Pero bueno, yo creo que ese es un punto más. Y en el capítulo 2 ya quería mencionar ya el tema de la fe y la religión, ¿no? Ese va a ser un punto que va a estar durante toda la novela, precisamente porque el desencadenante de las luchas las va a llevar a cabo la religión, ¿no? La fe, los dogmas, no necesariamente la historia de la humanidad han sido necesariamente la fe en un Dios o en una religión, ¿no? Han sido fe en cuestiones políticas, en partidos políticos, la fe en Sendero Luminoso, por ejemplo. La gente en los años 80 vivía y moría y se desvivía por una fe ciega en un partido totalmente sanguinario, ¿no? Que utilizaba prácticas terroristas para conseguir sus objetivos políticos. Y era una fe ciega. Y a eso creo que más o menos está indicando en el segundo capítulo Adolf, ese tipo de fe, pero en este caso la religión. La religión para objetivos políticos, ¿no? Que son los atentados que están realizando. Porque en realidad la religión surge así, ¿no? Si vemos cómo surge la religión católica, es la religión cristiana católica, es así, es mediante la violencia. Los cristianos ahora se pueden golpear el pecho y decir que son pacifistas, pero el origen de la religión cristiana es a sangre y fuego, ¿no? Es matando indígenas en América, es matando musulmanes para conseguir Tierra Santa y tener un puerto en Próximo Oriente, es las invasiones a través de Europa hacia los bárbaros, o sea, no es una religión pues que se base en el amor, en la paz y a poner otra mejilla, sino más bien una religión violenta que ha impuesto sus ideas a través de la espada, ¿no? No solo con la cruz y la palabra. Y a eso creo que también va Adolf, ¿no? En este segundo capítulo nos va diciendo ya que estos grupos de cat-ox, ¿no? De católicos ortodoxos, están yendo por eso. Otro punto más que quería mencionar, ya yo creo que voy a acabar mi intervención ya con el segundo capítulo aquí, es que hace un guiño Adolf a la novela de Orwell de 1984,
cuando menciona al sádico primer camarada del Imperio Asiático Revolucionario. Es decir, que no solo está el mundo dividido por la empresa norteamericana, ¿no? Sino que por otro lado, en Rusia, ¿no? En el Asia, hay un primer camarada, que es el gran hermano, sádico, ¿no? En el Imperio Asiático Revolucionario. Es decir, que el mundo también está dividido por partes, como Oceanía, eh, como Asia, y la otra era Eurasia Y hace tal. y Y Asia. Asia Oriental, claro. Ajá. Eran las tres tajadas del mundo diseñada por Orwell en 1984. Aquí ya nos está dando dos. La que está dirigida desde Norteamérica y la otra que está dirigida por ese sádico primer camarada del Imperio Asiático Revolucionario. Y yo me parece que es un guiño a 1984. Y luego otro punto más que quería mencionar era que esta novela, yo creo que en algún momento la van a tocar, y me parece, hay estos grupos de libertarios. Antes los libertarios eran los anarquistas. O sea, cuando a mí me decían libertarios, yo a mi cabeza se venía Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Magno en Ucrania. Ellos se me venían a la cabeza como libertarios. Pero ahora, como ya estamos en la sociedad posmoderna, donde los términos no valen nada, y yo me puedo inventar una palabra, puedo tomar una palabra y esa palabra darle otro contexto, y mientras la gente lo crea, pues no importa, ¿no? Entonces ahora los libertarios son aquellos que creen que no debe existir el Estado, igual que los otros libertarios, pero sí que tienen que existir las empresas. Entonces, es como que un comunista capitalista, ¿no? Es algo así, como un comunista que cree en la empresa privada, o sea, es una chanfaina. La cosa es que estos que no creen en el Estado estarían felices con esta novela de Adolf, en realidad, con una gran empresa donde dirijan los destinos de la humanidad sin Estado. Porque hasta ahora no hay ninguna parte donde mencione que hay un Estado. Todo está dirigido por una gran corporación, por una gran empresa. Entonces estos argentinos principalmente, que se llaman Milei, Laje, y uno que se está haciendo famoso en el Perú, un profesor que de la nada, como te digo, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Este tema de la irrealidad y de la sociedad del espectáculo. Hay un profesor de academia, entró a TikTok, comenzó a hacer sus videos en TikTok, uno y otro hablando de historia del Perú, de la guerra con Chile, tuvo cierta cantidad de alumnos y de gente que lo está siguiendo, y ya fundó su partido. Es decir, ahora para fundar un partido no necesitas más que generar tu TikTok, tener 10, 15 amigos y fundas tu partido bueno, en este caso él es libertario, ¿no? Y repite lo mismo que esos argentinos de Milei, Laje, etcétera, ¿no? Ya formó su partido político y está en contra del Estado, en contra de todo lo que sea estatista, que no quiere que le cobren impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que este libro va a ser tocado en cualquier momento y va a ser utilizado como bandera, como que ahí está el futuro, como que Adolf previó a estos libertarios, ¿no? Que Adolf es un gran libertario. No me extrañaría que en unos años lo tomen así como un gran pensador libertario que se había previsto en el Perú hacia el mundo, ¿no? Que se había proyectado. Por lo menos hasta ahora nos está diciendo Adolf eso. Yo también quería mencionar algunas cosas del capítulo 1, y lo primero que quería mencionar era la tecnología que usan, ¿no? Héctor ya había mencionado los vehículos, ¿no? Que volaban, o helicópteros, pero también hablan de una especie de radio en donde puedes escuchar y puedes ver, ¿no? O una estereofoto también mencionan. Pero me hizo recordar a las telepantallas de 1984, algo parecido. Pero ahí, porque por ahí recibían la información y podían ver a alguien, ¿no? Luego también cuando mencionan a Linda King, hablan de que en ese tiempo hubo una ley seca sexual, y luego esta fue inconstitucional, y luego aprobaron una igualdad de derechos pornográficos. Bueno, desde aquí ya nos va dando una idea de la libertad sexual que se vive en este universo de Mañana las ratas, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención también es que había una ley que permitía los atropellos. Tony Treveres, en la historia que nos cuentan, estaba yendo en su carro y luego entra por varias avenidas que nosotros conocemos,
por ejemplo, por la avenida Tacna, ¿no? Y había un zanjón. Y cuando entra por ahí, él menciona que había bastante gente que si es que se cruzaban por ahí, los podían atropellar, no había ningún problema. Pero él menciona que él no quería hacer esto, aunque al principio menciona que limpia su carro de unos rastros de sangre. Yo no entendí, pero cuando mencionó esto, bueno, posiblemente había atropellado a alguien de casualidad o porque quería, quizás. Luego también, las cosas estaban hechas de plástico. Siempre que mencionan una oficina, una habitación, un cuarto, hablan del plástico. Bueno, se espera bastante por la contaminación, ¿no? Seguro Adolf ya se podía imaginar lo que ahora estamos viviendo y lo que se podría vivir más adelante, ¿no? Que sería algo esperado porque se puede utilizar el plástico en vez de que sea basura, ¿no? Y otro caso, otra situación. Quería dar el ejemplo de lo que decía César, de que había sexualidad pero sin erotismo o sin sensualidad. Y un ejemplo de eso es que cuando Tony Treveres estaba hablando con su secretaria, su secretaria creo que se voltea, algo así, están hablando, y de frente Tony Treveres supuestamente tuvo una erección y le dice ya, actúa. Y de frente dicen que Marina le hizo un felatio terapéutico. Pero fue así inmediato, o sea, muy, muy brusco, ¿no? Y la chica al toque se arrodilló y ya actuó, ¿no? Pero fue muy brusco como mencionaba César. Luego también hay una religión que parece que para ellos me refiero a los del directorio, los empresarios de EPESA, es más o menos aceptable, es la Bahá'í. Aquí en esta parte todavía no mencionan bien de qué trata esta religión, pero dicen que es moderna y es científica y es aceptada, ¿no? Por ellos. A diferencia de los radicales, que eran los catox, que eran los revoltosos también. Pero de estos revoltosos es interesante que dicen que tenían armas, atacaban con gas y con armas nucleares, tenían una especie de láseres y bueno, parece que sus ataques eran bien brutales, ¿no? Por así decirlo. Pero también parece que la represión era también de igual magnitud, aunque no le mencionan muy bien en estos capítulos. Otra cosa es que, hablando de la libertad sexual de nuevo, es que Linda King dicen que era boyera y no había distinción entre los gustos por hombres y gustos por mujeres. No hay prejuicios homofóbicos y las orgías eran normales, eran naturales, ¿no? Hablan de esto muy libremente, dicen que podría estar con un hombre o con una mujer, no hay ningún problema, ¿no? Y un ejemplo de eso es Linda, que viene de Estados Unidos, ¿no? Como una representante de ese gran directorio del que estábamos hablando. Dicen que también es masoquista. Bueno. Y otra cosa es que, por un lado dicen que todos merecen vivir, ¿no? Hasta las ratas. Pero, bueno, esto es relativo. Seguro por lo que vamos a ver más adelante. Algo que me llamó la atención, otra cosa que me llamó la atención fue, que mencionan un marxismo confuciano. No lo explican, solo mencionan al marxismo confuciano. Lo relacionan bastante con la ideología de estos catox. Es algo bien, bien extraño, me pareció súper extraño. Otra cosa relacionada a esta empresa era que hablaban de que estaban de acuerdo con el control natal. Y bueno, vendían, como ya había dicho antes, había mencionado, vendían marihuana, bencedrina, aguardiente, cocaína y otras cosas, ¿no? Y luego también, cuando hablan de los catox, no explican muy bien, pero dicen que son clandestinos, que son neojesuitas, que tienen ideas de la Edad Media, defienden el absolutismo religioso, el gobierno sacerdotal, la castidad, la propiedad común de los medios de producción, también mencionan. Eso me pareció súper extraño, porque es una mezcla, así una mazamorra de ideas medias entre radical de izquierda y un poco radical de derecha también. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir de estos dos capítulos. Sí, yo también ya estaría llegando a mi última intervención, o penúltima, ya se irá viendo qué sucede. Pero sí,
enganchando, digamos, con lo último que ha dicho Javier, sí, Adolf se imagina una serie, pues, digamos, de corrientes de pensamiento que tiene que ver con lo religioso, con lo político. Hay un momento donde se menciona que habían 10 religiones. Hay un momento que sale el término marxo-católico, ¿no? Que unían a Marx con los católicos. Me hizo recordar un poco la teología de la liberación, Ujú. de la que he Claro. hablado a veces. Este, podría asemejarse algo a eso. Eh, Me parece que lo que decía César, esto de la religión, la política, creo que yo me imagino que va a ser un tema que va a recorrer, va a recorrer transversalmente los capítulos, ¿no? Me parece que al menos a eso te está invitando, me parece Adolf en esta presentación de la obra, en estos dos primeros capítulos, ¿no? Parece ser de que este tema de religión y política lo está tocando. Y me parece interesante y bueno, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar de que la religión y la política son cosas que están muy separadas, y más que todo por el contexto en el que nosotros vivimos, ¿no? Que normalmente, pues, vemos a los políticos hablando sus discursos y por otro lado los religiosos hablando sus propios discursos, pero sin embargo, si prestamos bien atención, sí hay lineamientos, ¿no? Sí hay lineamientos, sí coinciden en ciertas cosas. Eh, y como decía César, ¿no? La religión, a través de la violencia, fue que por lo menos el cristianismo llegó aquí a través de la violencia. Y hasta incluso si nos remontásemos más atrás, 15 siglos atrás, o sea, ya en la época de Jesús, o sea, 15 siglos atrás, empezando desde de la conquista de América, ¿no? De la conquista de América, 15 años atrás está lo de Jesús, ¿no? Entonces, el mismo Jesús, o en la época de Jesús, digamos que esta cuestión de la religión y la política era notorio que iba de la mano. Al fin y al cabo, a Jesús lo crucifican por ser sedicioso, ¿no? Claro. Por haber traicionado al imperio, por haber dicho que, este, que prácticamente había dicho que el César no iba a estar en el reino de los cielos, que él estaba anunciando. De acá a una semana va a venir mi padre y nos va a salvar a todos, ¿no? Eso es lo que más o menos él decía. Ya se viene el juicio final, donde los que creemos en Dios en verdad vamos a sobrevivir, y ahí no entraba pues el César, ni Poncio Pilato, en la fiesta no entraban ellos. Entonces, y eso es un acto más o menos como de sublevación, ¿no? Para los judíos, ¿no? Entonces, en relación a los romanos, entonces los romanos agarran y lo matan por eso. Entonces se ve como la religión, la política está ahí entrometida, ¿no? Entonces, es simplemente así. Y ahora Adolf toca esto, poniéndolo en el 2034, ¿no? Y poniéndote pues a católicos que quieren tal cosa, marxistas católicos y toda esa serie de combinaciones. Interviene la cuestión de la religión con la política, y me parece acertado parte de Adolf que nos muestra esta cercanía que en realidad hay, que existe, ¿no? Eh, Después, la otra cuestión es esto del feminismo. Eh, Cuando te presentan a Linda King, te la presentan como una feminista. Y eso me pareció también interesante, ¿no? Porque normalmente ahora, en realidad, me parece que el feminismo, al ser una corriente que digamos que su objetivo es proteger una minoría marginal, ¿no? De alguna forma, ¿no? O proteger a lo que está marginado, proteger a la débil, ¿no? Digamos, esa es la idea, ¿no? El objetivo, ¿no? Que la mujer está oprimida, entonces el feminismo lucha para que no sea oprimida, entonces están luchando por los oprimidos. Y eso va más o menos acorde con corrientes comunistas de izquierda que también luchan por los oprimidos, ¿no? Entonces hay, hay cierta vertiente feminista que le hace un guiño a la izquierda, ¿no? A la izquierda feminista, hay algo de eso, ¿no? Que se puede ver ahora. No es nada descabellado conocer una feminista que sea de izquierda,
Claro. Pasa, o sea, ¿no? Hay bastantes. Entonces, porque es una lucha por los oprimidos, ¿no? Entonces, digamos, pero en este caso, digamos, se está imaginando otra cosa, porque la poderosa es la feminista, ¿no? Ahorita la Linda King, ¿no? De Adolf, ¿no? Digamos que digamos, eso es en lo que cambia, lo que él se había imaginado, digamos que va por otro lado. Y también hay algo, ya con esto termino, con un par de cosas que me llamaron bastante la atención, que es esta cuestión de que cuando Linda dice, ¿no? No, yo traigo un discurso de tolerancia y libertad, ¿no? Tolerancia y libertad. Pero, ¿qué tolerancia puede haber en esta cuestión de Tony Treveris atropellando gente, ¿no? Y, y manteniendo, pues, a estos seres humanos, pues, viviendo en la miseria, en el hacinamiento, en la asquerosidad. Ellos han hecho una élite poderosísima, internacional, de los poderosos que mandan. Entonces, es un poco, me hace recordar 1984 en eso, ¿no? Que disfraza algo llamándolo con el antónimo, ¿no? ¿No? Linda King dice, yo soy la tolerancia, y la justicia y la libertad para todos. Están matando a todo el mundo, por el amor de Dios. Entonces, me pareció bien irónico eso. Y hay una pregunta pues, que se le hace, ¿no? Si no me equivoco, es Tony la que le hace una pregunta bien, bien importante, que le dice, ¿no? ¿Cómo y quién decide lo que es apropiado? Le hace esa pregunta, ¿cómo y quién decide lo que es apropiado? Y ellos prefieren no responder esa pregunta, ¿no? Y todavía Linda le dice, no, eso es metafísica. Ah, qué asco. O sea, prácticamente filosofía, ¿no? Eso es Claro. filosofía, ¿no? Entonces, ocurre esto, ¿no? O sea, todo esto que ocurre es en desmedro de la filosofía, ¿no? Sino que es simplemente poder adquisitivo, plutocracia, el que tiene el poder manda y se Ah, acabó. exacto. Pero disfrazado en el discurso de tolerancia y libertad, ¿no? Ujú, Entonces, en eso se asemeja a 1984, me parece, ¿no? ujú. Digamos, esa mentira, ¿no? Algo así. Y bueno, sí, con eso yo ya creo que ya he tocado Claro. todos los temas que yo había rescatado en estos primeros capítulos. Yo quisiera agregar unos puntos más. Pensaba que iba a acabar ya mi intervención con la anterior, pero luego de lo que han mencionado Javier y Héctor me han salido ahí unas nuevas ideas. Porque precisamente con lo último que has dicho, eso de la tolerancia y la libertad, es lo que proponen estos libertarios modernos, ¿no? Esos libertarios que están agarrando fuerza en Argentina y el loquito peruano, el profesor también, que dicen, nosotros somos tolerantes y creemos en la libertad. La libertad, arriba la libertad, muerta al Estado, dicen, esa es su frase, muerta al Estado, viva la libertad. Entonces, ellos hablan de tolerancia y libertad, pero se va a formar una plutocracia de la gente que ya tiene poder adquisitivo, que ya cuenta con un capital. Entonces, esta idea de los libertarios sería buena en un concepto abstracto donde todos inicien desde cero. O sea, todos los seres humanos empezaríamos de cero, sin ni un sol de capital, y desde ahí comenzaríamos a desarrollar nuestras capacidades y cada quien podría ir formando su propio destino de adquisición de bienes en relación con los demás seres humanos. Pero sabemos que eso trae diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente existen familias, existen empresas que ya poseen un capital. Entonces, no todos vamos a empezar de igual manera. O sea, hay unos que ya llevan miles de años de desarrollo, de acumulación, Acumulación de primigenia de fuerzas. capital. La acumulación Exacto, primigenia de capital que le decía Marx, ¿no? exacto, la Claro, acumulación original de capital. Entonces, ya, no hablemos de miles de años del desarrollo humano, hablemos de los últimos 500 y tanto, desde la conquista de América y de la circunnavegación del África, de cómo el comercio de esclavos, cómo el oro y la plata sacada de América, ahí está la acumulación originaria de capital, ahí están las familias, los primeros que llegaron, los 13 de la isla, 13 o 12, 13, ¿no? De la isla del Gallo, que llegan a Sudamérica, son esas mismas familias las que hasta ahora mantienen el poder económico,
¿Por qué? Porque les dieron las encomiendas, fueron encomenderos, dentro de las encomiendas estaban las minas, tenían el poder de la mitad, tenían la fuerza de trabajo, comenzaron a acumular capital y ahora nos van a decir estos libertarios, medios enfermitos, que ya, ahora vamos la libertad para todo, el Estado que no exista. Si ya con el Estado, que supuestamente es un árbitro intermediario entre las empresas y los trabajadores, estamos hasta las caiguas, estamos mal, imagínate sin Estado, pues, o sea, sería mañana una gran empresa, que son las familias que tienen el poder adquisitivo, forman una gran corporación conjunta y nosotros seríamos las ratas asquerosas. Las ratas. ¿No? O sea, ¿a dónde no vamos a llegar, no? Y estos libertarios son los que plantean esto, ¿no? Lo que tú bien decías, con la bandera de la libertad, ¿no? Van diciendo la libertad y la dignidad, para en realidad ir con su carro, ir matando a los seres humanos en la vía expresa esta del corredor azul que menciona Adolf, ¿no? Esta vía expresa de la muerte. Eso es lo bacán que propone Adolf, ¿no? Ese tema está bueno. Sí, a mí me parece que, por eso te decía, este libro, si lo leen estos Laje y estos que están ahora con el tema de los libertarios, lo van a tomar como bandera, como que es un buen ejemplo, ¿no? De la libertad, de esta pseudo libertad para ellos. Pero bueno, eso es un punto que quería tocar. Otro, esto del marxismo confucionista, o confucianano, algo así, ¿ya? De Confucio y Marx. ¿No? Esta idea de Marx y Confucio también estaba presente en 1984. ¿Recuerdan cuando hablaban que en estos países del Asia, ¿no? Se tenían esta idea media extraña entre confucianismo y también culto a la muerte? También se menciona aquí, en Adolf también lo menciona como tanatismo, el culto a la muerte, que es lo que mencionaba Orwell, ¿no? Que era el culto a la muerte de esta zona de Eurasia. No era de Eurasia, era de Asia, ¿no? Asia Oriental. Asia Oriental. Asia Oriental, que sería China, Mongolia, Japón, Corea, toda esa zona, tenían esta idea del tanatismo, del culto a la muerte, ¿no? Igual con su gran hermano y toda su figura ideológica, ¿no? Que trataban de inventarse, ya que también se menciona. También esto del marxismo católico, que se mencionaba, que les mencionaba antes, ¿no? El tema de los valores y la ética cristiana está muy metida también en los valores y la ética de la izquierda, ¿no? Ya sea comunista, marxista, ¿no? Que tiene mucho de eso. Luego, otro punto que me pareció interesante es de los lefebristas. Adolf toca un punto interesante porque es un gran debate hasta ahora, que me parece que el Papa Francisco ha cerrado las conversaciones con los lefebristas. Los lefebristas son una secta, una agrupación cristiana que pertenecían a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero que en el Concilio Vaticano II, recordamos que el Concilio Vaticano II es el que ya dice, ¿saben qué? Ya los curas no van a hablar en latín en la misa, no van a estar dándole la espalda a la gente y hablándole a Cristo, sino ahora van a hablarle a la gente, y comienzan a darse un montón de cambios con el Concilio Vaticano II, que muchos dicen que el Concilio Vaticano II tuvo mucha de la influencia de la Revolución Rusa, la Revolución Espartaquista, los movimientos sociales en Europa, presionaban a la Iglesia a que no sea tan cerrada, porque si iba a seguir siendo tan cerrada, la izquierda la iba a comer de tal forma que iban a ser mucho más pequeñas y no iban a tener el poder que tienen hasta ahora, ¿no? Entonces, la Iglesia comienza a hacer cambios y llama a este concilio Vaticano II, que era un concilio donde se encuentran pues todos los cardenales y los arzobispos, etcétera. Bueno, no sé cómo es la curia romana, los altos cargos de la curia en Roma, en el Vaticano, se juntan y deciden cuáles van a ser los cambios en los cánones de la Iglesia Católica. Y uno de esos es pues ya dejar de hablar en latín, de estar más de cara al pueblo, comienzan a sacar las encíclicas en las cuales dicen que los trabajadores tienen derechos, que no se le puede explotar, etcétera, etcétera. Es una iglesia un poco más ya socialista, si se quiere llamar, ¿no? O izquierdosa. Entonces, hay un sector de la Iglesia Católica, los más conservadores, que decían, oye, ¿qué están haciendo? La esencia católica es ser conservadora, precisamente. Y nosotros no creemos en este Concilio de Vaticano II y estamos en contra de estas ideas izquierdosas que se están metiendo en la Iglesia. Entonces se separan de la Iglesia, que son los lefebristas. Precisamente lo que menciona aquí Adolf, ¿no? Que los lefebristas eran una secta pues más conservadora.
que hasta ahora los lefebristas están en roche con Roma, y el Papa Francisco ya se cansó y dijo, ¿sabes qué? Ya corta las conversaciones con ella, ya no se puede, pues. No se puede, pues ya se abren, ¿no? Bueno, él como jesuita, el Papa actual. Luego otro punto que quería tocar era a mí me parece que ahí se confundió Adolf cuando habla de la Edad Media y la propiedad común. En la Edad Media no existía propiedad común. O sea, era la posesión de la tierra de los señores feudales, de los reyes, condes, vizcondes, etcétera, que eran ellos los dueños de la tierra y les otorgaban pequeñas parcelas a los campesinos, a los siervos, que les conocía como los siervos de la gleba, para que puedan ellos trabajar su tierra, ¿no? Y aparte tenían que dar el trabajo retribuido al señor, ¿no? Al señor de las tierras. Los reyes holgazanes. Claro, exactamente. Es por eso que se dan las revoluciones, porque la Revolución Francesa por eso le corta la cabeza a María Antonieta, porque le decían, no hay pan, allá entonces compren tortas. O sea, totalmente alejado de la realidad y ociosos, pues, ¿no? Y la gente que sí trabajaba eran los siervos. Y bueno, y también los burgueses que comenzaban a surgir en los burgos, pues, ¿no? Pero no existía propiedad común. No sé si se habrá equivocado ahí Adolf o lo habrá puesto ahí como un punto de error de los personajes. O sea, sabiendo que es un error, a pesar de ello lo incluye como para hacerlos más tontos a los personajes, digamos, ¿no? Luego, el tema de las drogas que mencionaba Javier también es interesante, porque se parece mucho a Un Mundo Feliz y al Soma, ¿no? A esta droga que les daban en Un Mundo Feliz. Ahí me parece que esta gran empresa también les da un montón de drogas a la gente, a las ratas también, para que se mantengan, pues, adormitadas. El último punto que quería mencionar, un punto que mencionaba Héctor, que es importante, el tema de Jesús, ¿no? Cuando se menciona la religión y la violencia de la religión católica, que no ha sido, pues, una mansa paloma y la paloma de la paz que nos quieren pintar ahora, ¿no? Es el tema de Jesús y de Barrabás, ¿no? Precisamente es interesante porque Barrabás era un celote, era una de las facciones más violentas de los israelitas. O sea, era un sector que apoyaba las armas en contra de Roma, para liberarse de Roma. Por eso cuando dicen a quién van a liberan a Jesús o a Barrabás, bueno, pues las tácticas de los celotes eran más efectivas porque eran más violentas. Por eso dicen que liberen a Barrabás, ¿no? Y por eso lo terminan crucificando, pues, al pobre Jesús, ¿no? Que también era un rebelde, ¿no? También era un sedicioso. Pero bueno, era el que tenía que pagar pato, bueno. Uno de los dos, o Barrabás o Jesús. Y otro punto que ya será para un próximo debate, el tema de Calvino, el calvinismo. Es importante el tema, ¿por qué menciona Calvino? Porque sabemos que Max Weber tiene un libro con respecto al origen del capitalismo y del calvinismo. Me parece que se llama, ¿cómo se llama? La ética protestante. Ahí está, la ética protestante. En la ética protestante y el origen del capitalismo se menciona, bueno, no he leído el libro completo, pero sí me parece que lo he leído por fragmentos. Menciona un tema de la usura, que ese es el tema importante. Dice, el calvinismo es lo que le da un sustento ideológico religioso al surgimiento del capitalismo, dice Weber. ¿Por qué? Porque el calvinismo tiene mucho de defensa de la austeridad, de que yo tengo mi propiedad, voy a defender mi propiedad, puedo generar con esta propiedad usura, algo que la religión estaba prohibida. Cuando Jesús entra expulsa a caeres del templo por usureros, ¿no? Que la usura está mal, que la usura no puede ser un principio de la religión católica. Los calvinistas dicen no. Calvino decía, no, está bien la usura, pero hay que ponerle un tope, pero sí puedes practicar la usura, pues, ¿no? O sea, dale dinero a una persona, pero cóbrale los intereses. Y eso es un punto del origen del capitalismo, ¿no? Que le da un sustento religioso. Y por eso me parece que Adolf lo aplica bien aquí, ¿no? El tema del calvinismo, la usura y el surgimiento del capitalismo, que aquí ya se ve a ultranza, pues, ¿no? En el libro de Mañana la Rata, ¿no? Y eso a mérito de lo que ustedes han mencionado, porque ya no pensaba intervenir, pero sí, me parece esos puntos interesantes de rescatar del libro. Vamos a ver, pues vamos a ver cómo continúa, ¿no? Sí, pues vamos a ver los demás capítulos. Quería mencionar solo un pequeño detalle. Bueno, ya han mencionado bastantes puntos, pero quería mencionar acerca de la religión Bahá'í.
que al principio no dicen, no explican muy bien, pero casi al final ya le explican, dicen que es una religión mundial, es liberal, es científica y es ecuménica. Y ese término yo no lo conocía. Luego busqué y es un movimiento que busca la unión de todos, de todas los cristianos. Ujú. Es un movimiento bien antiguo de los 1900, incluso desde Grecia, que trata de buscar que todos los cristianos se puedan unir. Y bueno, esta era la religión de Marina, que era la secretaria, por ejemplo. Ujú. Bueno, eso nada más, como Claro. un detalle. Este, bueno, no hay más aportes de lo que se ha sacado y me parece que sí se le ha sacado el jugo a esos dos capítulos, ¿ah? Sí, bastantes cosas que se podrían discutir más todavía. Sí, se pueden discutir más y más con el aporte de los que puedan ver el video, pues, ¿no? Que se pueda entrar a algún debate, algún término que se ha mencionado, algún aporte, que nos escriban. Bueno, ahí a los videos, que nos ayuden con eso. Y si quieren participar en otros debates, pues que nos escriban, ¿no? Que nos avisen. Claro. Creo que se Listo. suscriban, que nos den like y nos Sí. vemos la próxima. Y nos vemos la próxima. Chao, chao. Muchachos. Vamos.